¿Está en peligro nuestra libertad? ¿Podría nuestra sociedad estar encaminándose hacia un futuro distópico como el que nos muestra la novela 1984 o el universo creado en Half-Life 2? En las últimas décadas hemos visto increíbles logros en nuestras democracias, avances en derechos humanos, más libertad de expresión y tecnologías que conectan al mundo como nunca antes. Estos mismos logros, sin embargo, se están utilizando como herramientas para generar tensiones políticas, provocar desconfianza hacia nuestros gobernantes y justificar la vigilancia digital constante. Son cada vez más frecuentes las fake news o desinformación orquestada no solo por fanáticos ideológicos en redes sociales, los conocidos como trolls, sino también en medios de comunicación tradicionales que son financiados por los gobiernos o determinados lobbies, algo que además sabemos que está contrastado con los equipos de opinión sincronizada. ¿Pero es esto un síntoma de que nos acercamos hacia distopías de este tipo? Es decir, hacia gobiernos autoritarios. Las señales están ahí y sin importar tu ideología estoy seguro de que han venido muchas imágenes a tu cabeza. Si crees que estoy exagerando, voy a remitirme al mero hecho de las consecuencias que puede tener subir este vídeo. Más allá de toda conspiranoia, sabemos perfectamente que si yo vertiera algún tipo de opinión en contra de lo políticamente correcto o en contra de determinados intereses políticos, es más que probable que me tiren el vídeo o que incluso mi canal reciba una sanción. Y es que muchos gobiernos se interesan en regular las opiniones en redes sociales y por supuesto luego tienen ese equipo detrás de las redes sociales que se encargan en decidir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Es por eso que me voy a poner en el peor lugar posible. Aunque no entraré en profundidad, haré un análisis comparativo de dos historias que acontecen en futuros distópicos, donde una sociedad democrática ha sido sustituida por un modelo autoritario que se ha atornillado en el poder mediante el engaño, la manipulación y la violencia. Hoy hablaremos de la novela 1984 y del futuro distópico del universo de Half-Life 2. Pero salvando las distancias, ¿es posible que estos futuros distópicos que hemos leído o jugado en el videojuego puedan ocurrirnos? Analicemos estas historias y comparémoslas junto con nuestras sociedades actuales. Eso sí, ya te adelanto que las reflexiones que haré al final del vídeo probablemente no te vayan a gustar. Como ya dije, colocarnos en el peor lugar posible requiere que nos sumerjamos de lleno en mundos distintos donde todo lo que pudo salir mal, salió mal, y donde el caos y los intereses políticos dieron lugar finalmente a una distopía. Pero claro, ¿qué ocurrió en estos universos para que surgieran estas formas de totalitarismo? Half-Life 2, desarrollado por Valve y lanzado en 2004, nos introduce en un mundo devastado bajo el yugo de una ocupación alienígena conocida como la Alianza. La humanidad ha sido subyugada bajo un gobierno títere y las libertades básicas han sido erradicadas. En el primer juego, un experimento fallido en el laboratorio de Black Mesa abre un portal a otra dimensión, lo que provoca una invasión alienígena. El protagonista es Gordon Freeman, un físico teórico recién graduado del MIT que trabaja en el centro de investigación de Black Mesa. Durante un experimento fallido con un material alienígena se abre una grieta dimensional, lo que permite que criaturas de otro mundo invadan la Tierra. Freeman lucha para sobrevivir y cerrar dicha grieta, enfrentándose a criaturas de otro mundo, pero también a fuerzas militares enviadas para contener la situación y borrar toda evidencia del accidente. Si bien logra triunfar ante la adversidad, finalmente es puesto en estasis por el misterioso personaje conocido como G-Man. Half-Life 2 continúa con los eventos ocurridos tras este incidente. Freeman ha estado dormido durante 20 años y es despertado por este misterioso personaje, que dejando de lado sus oscuros y extraños intereses, tira una frase de lo más potente. El hombre adecuado en el sitio equivocado puede cambiar el rumbo del mundo. Durante todo este tiempo la Tierra ha sido tomada por esta fuerza alienígena conocida como la Alianza, que aprovechó su tecnología avanzada para tomar el control. Su superioridad fue tal que salieron victoriosos en cuestión de horas, en una guerra que de hecho se conoció como la Guerra de las 7 horas. El Dr. Wallace Brin, ex administrador de Black Mesa, actúa como intermediario durante la rendición y posteriormente lo colocan al frente del planeta como su administrador, con un gobierno títere de la Alianza que asegura el control de la humanidad y aprovecha a su ciudadanía como mano de obra. La Alianza impone así un régimen totalitario que permite tener a los ciudadanos bajo vigilancia constante, con drones y patrullas soldados transhumanos. Movimiento intelectual que propone superar los límites naturales de la humanidad mediante el mejoramiento tecnológico y eventualmente la separación de la mente del cuerpo humano. Estos se encargan de monitorizar cada movimiento y por supuesto reprimiendo con violencia cualquier acto que sea considerado subversivo. La supresión de información y la propaganda son herramientas clave para mantener el control. La ciudadanía vive en un estado de miedo y desesperación que nos transmite una atmósfera de resignación frente a una realidad que no puede ser cambiada.
No bebas agua. Te ponen algo que te hace olvidar. Ni siquiera recuerdo cómo llegué aquí. Siempre igual. Primero el edificio y luego toda la manzana. No tiene ninguna razón para venir aquí. No te preocupes, la encontrarán. Cuando Gordon Freeman despierta, se encuentra en Ciudad 17 con todo este panorama y a medida que avanza la trama, se convierte en un símbolo de esperanza y resistencia para los humanos que aún luchan por su libertad. 1984, escrito por George Orwell en 1949, es una novela distópica que nos transporta a un futuro donde el gobierno totalitario del partido, encabezado por el Gran Hermano, ejerce un control absoluto sobre la sociedad. Lo brutal que tiene esta historia es que solo podemos especular la manera en la que realmente llegó este gobierno al poder. Y más adelante te explicaré por qué. El mundo de 1984 es el resultado de un conflicto global prolongado y devastador. Las guerras constantes entre tres superestados, Oceanía, Eurasia y Asia Oriental, han dejado al mundo en un estado perpetuo de guerra. Estas guerras no solo destruyen recursos y vidas, sino que también facilitan el control social al mantener a la población en un estado de miedo y de dependencia del propio estado. La historia transcurre en uno de estos tres lugares, en Oceanía, concretamente en una de sus ciudades, Londres. Una vez en el poder, el partido llevó a cabo purgas sistemáticas para eliminar a cualquier posible rival, a cualquier tipo de disidencia. Esto incluyó la eliminación de miembros originales del partido mismo, que pudieran desafiar a los líderes actuales. Oceanía es una sociedad donde la vigilancia, la propaganda y la represión son omnipresentes. El partido controla todos los aspectos de tu vida, no solo en el ámbito social, sino que también en el privado. Para ello utilizan la tecnología en forma de pantallas que no solo permite a los ciudadanos ver lo que quiera Gran Hermano, sino que permite a Gran Hermano ver cómo reacciona la gente ante las imágenes y poder vigilarlos mucho mejor. Así es como el ojo vigilante de Gran Hermano está constantemente en todos los aspectos de la vida de la gente, tanto en lugares públicos como en el trabajo o incluso en sus propias casas. Se apoyan en la conocida como policía del pensamiento mediante sospechas, manipulación y tortura, asegurándose la lealtad de todos para que incluso sean capaces de señalar a disidentes, aunque sean amigos o familiares. A estos disidentes, como es lógico, no les iba especialmente bien. Primero trataban de reinsertarlo, para lo que los llevaban al conocido como Ministerio del Amor. Ahí eran torturados y su cerebro lavado para asegurar la lealtad al partido. De lo contrario, lo que hacían con ellos era vaporizarlos, lo cual no solo hacía que fueran ejecutados, sino que además toda su historia fuera borrada, como si nunca hubieran existido esas personas. Muy brillantemente, el partido emplea varios métodos de control. Por ejemplo, doble pensar, la capacidad de mantener dos ideas que son contradictorias, pero al mismo tiempo. Bastante actual, ¿verdad? Seguro que no has escuchado a un solo político hacer algo tan feo, ¿no? La Semana del Odio. Durante la Semana del Odio, todos los miembros del partido se ven obligados a enfurecerse contra el enemigo, al que muestran en pantalla, algo que se refuerza con los 2 minutos de odio diarios. Una actividad que está diseñada para intensificar los sentimientos de animosidad que los miembros del partido tienen hacia el otro estado, que al fin y al cabo es el enemigo, y así dirigir su descontento lejos del partido, o lo que es lo mismo, usar la visceralidad de las emociones negativas como propaganda para ensalzar a la figura del partido y culpar de todo a cualquier tipo de enemigo. Algo que creo que está muy bien representado hoy en día en las redes sociales. No lo digo por el gobierno de turno, sino porque en general creo que cada vez que abrimos cualquier tipo de red social encontramos nuestros 2 minutitos del odio personales. No importa a quién votes, pero creo que te estás sintiendo bastante identificado con esto que digo. Esto de abrir Twitter, por ejemplo, y encontrarte con todas esas cosas que te molestan un montón y que estás deseando decirles todo lo que lo odias. Luego tenemos la neolengua, un lenguaje diseñado para limitar el pensamiento libre y la disidencia, que tiene unos eufemismos que dan auténtico miedo, como por ejemplo crimental, el acto de tener pensamientos antipartidarios o piensa bien, describe a una persona que piensa precisamente como quiere el partido. Existen solo 4 ministerios: el Ministerio de la Paz, el Ministerio del Amor, el Ministerio de la Abundancia y el Ministerio de la Verdad. En este último ministerio es precisamente donde trabaja nuestro protagonista, Winston Smith. ¿Cuál es su trabajo? Pues ni más ni menos que reescribir la historia para que coincida con la propaganda del partido. Insisto, cualquier parecido con la realidad
casualidad. Es por eso que el genial George Orwell no aclara cuál es el origen del conflicto ni cómo llegaron al poder, porque han manipulado ya tanto la historia que resulta imposible saberlo. Trabajar en este lugar hace que Winston comience a cuestionar el sistema opresivo en el que vive. Su acto de rebeldía consistió en conseguir un diario, algo que estaba totalmente prohibido, donde además plasmó su frustración por todo y su anhelo de unirse a un grupo de liberación llamado La Hermandad. Pero además comenzó a tener una relación con una compañera de trabajo llamada Julia, algo que debían tener en secreto porque también estaba prohibido. Una de las cosas que más me gustó al elegir estas dos historias es que en el caso de Gordon Freeman, este representa el ideal del héroe o el prócer al que todo pueblo es capaz de seguir en busca de la libertad. Sin embargo, Winston Smith representa la sana rebeldía individual del disidente que trata de cambiar las cosas desde su pequeño lugar. Pero a ver, estas son cosas que a nosotros no nos pueden pasar. La novela fue escrita ya por la década de los 40 y Half-Life 2 habla de una invasión extraterrestre. Al fin y al cabo somos una sociedad que ha evolucionado, ¿verdad? Recordemos los puntos claves sobre este aspecto. En 1984, el partido ha perfeccionado la manipulación de la verdad. Reescriben constantemente los registros históricos para que así coincida con la narrativa del partido. Este proceso asegura que el pasado siempre apoye al presente, eliminando cualquier posibilidad de oposición basada en hechos históricos. El concepto de doble pensar, como ya te dije, la capacidad de mantener dos creencias contradictorias al mismo tiempo, se convierte en una herramienta esencial para controlar el pensamiento de la población. ¿Te suena esto de algo? ¿No te recuerda un poco a lo que pasa en las redes sociales con los propios políticos y esa famosa hemeroteca de la que siempre tiramos para ver cómo se contradicen entre ellos? Hoy en día vemos ecos de esta manipulación en la desinformación que se propaga a través de las redes sociales. La capacidad y el cinismo actual de los políticos para sostener el doble pensamiento, a mí en lo particular me da asco y miedo al mismo tiempo. Ya no por sus descaradas mentiras, sino porque el individuo promedio realmente es capaz de aplaudir y criticar la misma idea con una pequeña distancia de tiempo de por medio. Y a veces siento que lo hacen casi sin saberlo. Además, la tendencia de muchos gobiernos y grupos a reinterpretar la historia para servir a sus propios fines es patente y cada vez más recurrente. Y es que, al final, cuando la verdad se convierte en un campo de batalla, es fácil que la misma democracia esté en peligro. En Half-Life 2, la opresión no surge desde dentro, sino desde fuera. La alianza invade la Tierra y rápidamente subyuga a la humanidad. Esta sorprendida y desorganizada es incapaz de resistir efectivamente, lo que lleva a la sumisión total. La rapidez y la brutalidad de la invasión deja a la mayoría de la población sin esperanzas de resistencia, con la profunda sensación de irreversibilidad de la situación. Si bien nosotros no nos estamos enfrentando a una invasión alienígena, que yo sepa, podemos ver paralelismos en la forma en la que la tecnología puede ser utilizada para dominar y controlar a grandes poblaciones. Pensemos en cómo algunas corporaciones globales acumulan poder, utilizando tecnologías de vigilancia masiva y manipulación de datos para influenciar en nuestras decisiones, comportamientos y en última instancia en nuestras libertades. De esta manera hacemos creer que determinadas situaciones son imposibles de revertir. Apaga, efectivamente, nuestro espíritu revolucionario. Tanto en 1984 como en Half-Life 2, la vigilancia masiva es una piedra angular del control totalitario. En 1984, las telepantallas vigilan constantemente a los ciudadanos, asegurándose que ningún pensamiento ni acción disidente pase desapercibido. En Half-Life 2, los drones y cámaras de la Alianza vigilan cada rincón de Ciudad 17, asegurando que cualquier intento de resistencia sea rápidamente sofocado. Hoy en día, la vigilancia masiva no es solo una idea de la ciencia ficción. Desde la recolección de datos personales por parte de empresas y gobiernos, pasando por las cámaras de vigilancia en cada esquina, cámaras de seguridad, no nos olvidemos de este eufemismo. Nuestra privacidad está constantemente amenazada. La pregunta es, ¿estamos sacrificando nuestra libertad por una falsa sensación de libertad? ¿Estamos firmando una especie de términos y condiciones sin saber realmente lo que estamos firmando? El control del lenguaje es otro método clave para limitar la disidencia en 1984. Y es que no es broma esto de la diferencia entre decir cámara de seguridad que cámara de vigilancia. El control del lenguaje es otro método clave para limitar la disidencia en 1984. A través de la neolengua, el partido elimina palabras y conceptos que podrían inspirar rebelión, reduciendo así la capacidad de los ciudadanos para pensar críticamente. Si no puedes formular un pensamiento, tampoco puedes cuestionar el poder.
En nuestra sociedad el lenguaje también está siendo manipulado, a menudo con fines políticos, y aquí me detengo para aclarar que tanto izquierda como derecha hacen esto. A veces un simple eufemismo es suficiente. La gente se hace eco en redes sociales donde solo se leen o escuchan opiniones similares y se utilizan palabras duras contra el que piensa diferente. El otro siempre es enemigo, es traidor, es indiferente o intolerante, incluso es racista, no entiende lo que yo quiero decir, pero no lo entiende porque realmente en el fondo está buscando manipularme, es facha, es comunista, es libertario, es rojipardo, se hace pasar por uno, se hace pasar por el otro, pero en realidad no, en realidad es el otro. Es siempre la misma historia. Y es que en serio, míralo de esta manera, la simplificación excesiva de ideas tan complejas nos lleva a una polarización extrema que nos elimina la capacidad crítica sobre el adversario, que no lo es. Simplemente es alguien que piensa diferente. La alianza no solo oprime a la humanidad, la deshumaniza. Los humanos son transformados en soldados sin voluntad o trabajadores explotados, con su humanidad esencialmente suprimida. Este proceso de deshumanización refuerza el control de la alianza, asegurando que la resistencia sea mínima. En el mundo moderno, la deshumanización puede tomar formas más sutiles pero igualmente peligrosas. Pensemos en la explotación laboral en algunas industrias, donde los trabajadores son tratados más como máquinas que como seres humanos, o en la forma en la que la tecnología puede aislar a las personas, reduciéndolas a datos y perfiles en lugar de seres completos con derechos y dignidad. En 1984, la destrucción de la autonomía es total. A través de la tortura y la reeducación, el partido no solo busca eliminar la disidencia, sino también reprogramar a los individuos para que se conviertan en leales súbditos. En Half-Life 2, la resistencia es sofocada no solo por la fuerza militar, sino también por la desesperanza. El mensaje es claro: resistir es inútil. Podemos ver ecos de esta destrucción de la autonomía en cómo las sociedades modernas pueden desmoralizar a la población a través de la desigualdad, la desinformación y la represión. Cuando la gente siente que no tiene poder, es menos probable que actúe para cambiar su situación, lo que perpetúa el ciclo de control. En ambas historias vemos cómo la parálisis social se apodera de la población. En 1984, los ciudadanos ni siquiera son conscientes de la realidad. El resto han aceptado su destino y creen que cualquier intento de resistencia es fútil. En Half-Life 2, la mayoría de la población está demasiado asustada o desesperanzada para actuar contra la alianza. En la sociedad actual, la apatía política y social pueden ser igualmente peligrosa. Cuando las personas se sienten abrumadas por la magnitud de los problemas o desconfianza de las instituciones, es fácil que se resignen a la inacción, lo que permite que las fuerzas opresivas ganen terreno sin oposición. Pensar en que es mejor no votar o que, de igual manera, alguien que no nos gusta va a ganar es un triste y claro ejemplo. En mi opinión, las distopías no son solo una advertencia ficticia, sino que son una posibilidad real. Desde los regímenes totalitarios del siglo XX hasta los peligros actuales como el aumento del autoritarismo, la vigilancia masiva y la manipulación de la información, vemos cómo la historia puede repetirse si no tomamos medidas para evitarlo. Y quiero aclarar que cuando digo aumento del totalitarismo, no es que están floreciendo dictaduras, sino que dentro de las democracias estamos viendo leyes que cada vez más apuntan hacia el control sin la posibilidad de diálogo o disidencia del partido de turno. Como te dije al principio del vídeo, mi reflexión final no te va a gustar. No te voy a mentir, me gustaría dar ejemplos concretos y descarados de cómo todo lo que hablé lo estamos viendo cada vez con más frecuencia, aunque estoy seguro que se te han venido muchas imágenes a la cabeza durante el vídeo. Es por eso que he tratado de ejemplificar para que puedas reflexionar en tu propio entorno, pero el solo hecho de no poder contarlo es un síntoma claro del desgaste que estamos sufriendo en nuestras libertades. Y digo no poder contarlo porque, como te dije al principio del vídeo, probablemente si dijera o pusiera ejemplos concretos, aunque pusiera de todos los lados de la esfera política, siempre iban a aparecer gente partidaria de algunos de esos lugares políticos y me iban a tratar de tirar el vídeo, tirar todo el hate que puedan, etcétera, etcétera. Bueno, igual ya sabemos de qué estamos hablando. Por más que me explique que no soy de un bando o de otro, por más que traiga ejemplos de un lado u otro, siempre sería el malo en cuanto toque aspectos delicados que pongan en entredicho su ideología o, para ser exactos, a los políticos que dicen representarlas. Me conformo con que hoy, después de ver este vídeo, te hayas dado cuenta o te hayan surgido decenas de ejemplos de cosas que están ocurriendo en tu país y entorno, y que, ya sea un lado u otro, podamos ser capaces de ver este engaño y manipulación también en los políticos que representan nuestra propia ideología, y así despertar, cultivar y madurar
algo que no abunda hoy en día, el espíritu crítico. Y ahora llego a la reflexión que no te va a gustar. A pesar de que no he querido tocar los finales de estas dos joyas, más que nada por si no conocían las historias en su integridad y las quieren conocer ahora, después de ver estos dos universos, después de ponernos en el lugar de Gordon y Winston, nos resultó muy fácil empatizar con ellos y simpatizar con esa idea de resistencia. Solo un tonto estaría del lado opresor, ¿verdad? Pero ¿es porque se trata de ciencia ficción que somos capaces de sentirnos así? Me explico. Siento que en la vida real no estamos dispuestos a meternos en problemas para arreglar esto, aun a sabiendas de que todas estas cosas están ocurriendo y a lo largo del vídeo, como ya te dije, has pensado en muchas de ellas. ¿Por qué nos cuesta tanto distinguirlos en la vida real? Quizás sea el miedo a no ser aceptado, quizás sea que la ficción la vemos sin ataduras ideológicas, pero lo que está claro es que nuestros conceptos básicos sobre lo que está bien y lo que está mal parecen desaparecer cuando reflexionamos al respecto en la vida real. Esto ha sido Reflexiones en 4K. Mi nombre es Litox, nos vemos en el futuro.